Renata, te agradezco muchísimo por estar aquí con nosotros. Realmente es un gusto tener una persona tan preparada como tú. Como te dije anteriormente, el objetivo es que entendamos un poco más qué es este constructivismo. Entonces, bueno, primero, no sé si nos quieres contar un poquito de ti, qué es lo que haces, a qué te dedicas, qué has estudiado. Bueno, actualmente coordino la carrera de educación en la Chévere. Universidad de San Francisco, pero mi experiencia es haber trabajado en preescolar. Trabajé aquí en El Pinar, así que le tengo mucho cariño, tanto a Los Pinos como a la Intisana. Trabajé 3 años aquí, luego de eso trabajé en el Imagine de la Academia Cotopaxi y estoy hace 14 años en la universidad como profesora de la carrera de educación. Ok, 14 años de profesora y coordinando la carrera. Desde julio del año pasado. Ok. ¿Qué tal esa experiencia coordinando una carrera? ¿Ya es más papeleo, más administrativo? Sí, tiene una parte administrativa, pero lo más lindo me parece que puedo conocer más a los estudiantes, escucharles, saber lo que necesitan, guiarles. Entonces, aunque sean chicos universitarios, todavía siempre necesitan de una persona que les escuche, les responda preguntas, y no solo relacionado con la carrera, sino a veces inclusive cuestiones más de orientación. Entonces, esa parte me parece que es muy linda. Hermoso. Ok, ahora sí, adentrándonos un poco en la temática que venimos a hablar hoy día, que es el constructivismo, ¿nos podrías tú dar una definición, tal vez del concepto básico de este constructivismo? Cuando yo hablo de eso con mis estudiantes, les digo que piensen que la educación como más tradicional, lo que hacemos es cubrir los temas. Y de hecho los profesores hablamos así, ¿no es cierto? Decimos, esta semana vamos a cubrir el tema, no sé, de la biosfera, me invento. Pero cuando estamos hablando de constructivismo, lo que hacemos es descubrir. Entonces, finalmente, algo súper importante en el constructivismo es que debemos como docentes darnos cuenta que esto va a tomar más tiempo, porque el rol principal lo tiene el estudiante, nosotros somos guías y lo que vamos a hacer es crear experiencias que básicamente les permitan cambiar sus esquemas. Entonces, si pensamos en nuestro cerebro como rompecabezas que arman nuestra mente y que permiten que entendamos el mundo, cuando vivimos experiencias que nos rompen esos esquemas, o sea, como por ejemplo, si el rompecabezas deja de encajar porque una pieza ya no hace sentido con la otra, tenemos que reestructurar lo que pensamos, tenemos que ver qué otra pieza podría calzar y ahí construimos un nuevo esquema que sí calce. A veces puede pasar que llega un nuevo conocimiento y que pensamos que la pieza no va a calzar, pero descubriendo más, indagando más, preguntándonos más, nos damos cuenta que en realidad sí calzaba. Calza de otra forma, la tenemos que acomodar distinto, pero sí calzaba. Entonces, algo importante es que el constructivismo tiene que ver con los conocimientos previos, ya sea para reforzarlos o para cambiarlos cuando estábamos equivocados. Pero importantísimo que cambiemos de esquemas. Y como te digo, en la educación tradicional recibimos información. Cuando estamos en un sistema que está basado en el constructivismo, lo que vamos a hacer es descubrir, indagar, buscar. Somos súper activos. De hecho, yo a mis estudiantes les digo, piensen en todos los verbos que implican una actividad que sea cognitiva. Entonces, todo lo que tiene que ver con cuestionarse está relacionado con el constructivismo. Dijiste, bueno, repetiste varias veces la palabra indagar. Entonces, lo que yo entiendo obviamente es que, y como tú también dijiste, el papel protagónico es del estudiante. Nosotros los profesores vamos a topar un tema, vamos a proponer un tema y junto con los alumnos, como bien lo dice, vamos a construir el conocimiento. Ahora, ¿cuál es el valor realmente de esta metodología de enseñanza? Es decir, ¿por qué una institución como la Intisana podría elegir el constructivismo? Okay, hay cosas súper importantes porque muchas veces indagamos, hacemos preguntas y respondemos preguntas, pero justamente la idea del constructivismo es que se rompan esquemas y que lleguemos a un desequilibrio cognitivo. Estas son palabras que usó Piaget. Entonces, cuando llegas a un desequilibrio es cuando las cosas no te calzan. Entonces, si yo pienso de una manera y de pronto recibo información que digo, pero esto no tiene nada que ver con lo que yo sabía, se genera ese desequilibrio que es como te digo el ejemplo de ya no me cuadran las piezas del rompecabezas. Es ahí cuando necesito buscar la respuesta correcta, buscar un nuevo concepto. Okay. ¿Y cuál es el rol del profesor? Hacer preguntas, crear experiencias, justamente dar andamiaje. Entonces, los dos como grandes educadores o teóricos del constructivismo, que son primero Piaget y después Vygotsky, Piaget habla del desequilibrio cognitivo y Vygotsky lo que nos dice es el andamiaje. Que el andamiaje es hacer preguntas, dar pistas, plantear experiencias que permitan encontrar la respuesta. Entonces, importante esto de llegar a un momento en el que dices, no, esto no me cuadra, esto realmente no es lo que yo pensaba. Y ahí empiezas la indagación. Entonces, la indagación
solo como una forma de cuestionarse no es suficiente, porque primero tiene que haber un espacio de decir, esto sabía antes, pero esta nueva información ya no empata. Ok, hablamos de que el profesor es quien propone el tema y de cierta forma guía, ¿no es cierto?, al estudiante a través de preguntas, a través de ciertos elementos que hace que el alumno tenga esa responsabilidad de indagar, de todo el tiempo estar involucrado en esta metodología. Nosotros como institución, primero, lo más importante para nosotros es los padres de familia. Es uno de nuestros fundadores, en realidad no del colegio, sino de todo la parte espiritual y realmente las bases del colegio nos decía, tenemos que empezar con los padres de familia, son ellos quienes van a guiar a sus hijos, son ellos quienes van a educar y nosotros como colegio vamos a complementar eso. El segundo más importante es el profesor, es quien tiene que estar ahí dando la cara, ¿sí? Y tercero son nuestros estudiantes, ¿sí? En este caso, los estudiantes son los encargados de indagar y de estar involucrados en esa metodología y el profesor guiándonos. Los padres de familia, ¿cuál es realmente la principal responsabilidad de ellos o cómo les podemos a ellos involucrar en esta nueva metodología? Creo que cuando aplicamos el constructivismo tenemos que ser súper responsables en el sentido de que todos los actores son importantes. Entonces, si nosotros como padres pensamos que les mandamos a nuestros hijos del colegio y toda la educación se va a dar ahí, en realidad nos olvidamos del rol más importante que es formar a nuestros hijos. Entonces, una cosa importantísima como padres es decirles a nuestros hijos y con el ejemplo que ellos son responsables de su educación, de su propia educación. Entonces, si yo me siento en una clase y solo voy a escuchar información, que después la voy a copiar en un cuaderno y después me la voy a aprender de memoria, no estoy siendo responsable, no estoy haciendo mi mejor esfuerzo, no estoy dando mi mejor trabajo. Lo que estoy haciendo es escucho, copio y después me aprendo de memoria, me va bien el examen y me voy. Cuando estoy en una clase constructivista es mi responsabilidad, obviamente con la guía del profesor, de aprender, de descubrir, de conocer. Entonces, los padres creo que el ejemplo más importante que les pueden dar a nuestros hijos y ser participantes activos en este proceso es que nuestros hijos se den cuenta que son responsables de la escuela, que no es que llegan ahora sí el profesor que me va a contar, no. Y por otro lado, muchas veces pensamos cuando hablamos de que el rol principal al aprender lo tiene el estudiante, eso no quiere decir que el profesor no tiene una responsabilidad y una vocación muy grande, porque a la final, cuando estamos nosotros dejando a nuestros estudiantes el espacio de construir sus conocimientos, la preparación de clases es importantísima. Claro. El tipo de preguntas que hacemos es súper importante. Entonces es salirnos un poco de esta idea de yo tengo la información, obviamente tienen la información porque por eso son docentes, pero a dejarte que me preguntes, a dejar que cuestiones, a dejar que dudes. Pero el docente no deja de ser, de hecho yo creo que los docentes son de las piezas más importantes, si no claves en los procesos de educación. Y obviamente los padres también, ¿no? Como primeros formadores y formadores de toda la vida, porque no podemos pretender dejar a nuestros hijos en la escuela y pensar que ahí se hace todo. Claro, me encantó la parte donde dices es transmitir a nuestros hijos, es el tema de la responsabilidad, es decir, sí nos pasa que tenemos padres de familia que, como tú dices, cojo, lo envío al colegio, yo me encargo de la parte económica y que ahí se hagan cargo. ¿Sí? Si tenemos padres de familia involucrados que están intentando ellos hacerse cargo de la educación de sus hijos, entonces vamos a transmitir la responsabilidad. Ahora, cara al docente, es decir, relación padre de familia docente. El docente es el que tiene que preparar muy bien la clase. El padre de familia es el que le tiene que transmitir a su hijo la responsabilidad. El padre de familia, ¿qué tan involucrado tiene que estar con el profesor? Muy involucrado, porque es un equipo. O sea, al final nosotros, de cierta manera, como nos tomamos de la mano para sacar adelante a estos chicos, a estos niños, adolescentes, que sin nuestra guía no podrían llegar a lograr todos sus objetivos de vida. Y no solo sus objetivos en cuanto a lo académico, sino al bienestar emocional, social, personal. Entonces, es un equipo de trabajo donde... Y algo yo creo que se ha perdido un poco y que sí debemos valorar mucho más es que los docentes tienen una voz muy importante. Entonces aquí, lastimosamente, en algunas instituciones está primero los padres, después el estudiante. O a veces primero el estudiante, después los padres, peor todavía. Y aquí no es así. O sea, en realidad, para que una sociedad pueda salir adelante, el docente tiene que ser valorado, respetado y tomarse de la mano con los padres para sacar adelante
a estos niños que sin nuestra guía no tomarían buenas decisiones. Entonces, yo sí soy muy creyente de las metodologías donde permitan al estudiante tener una voz, ser participantes activos, pero eso no quiere decir que las otras personas no tengan respeto, no tengan reglas, no tengan estructura. Los seres humanos necesitamos estructura, y el constructivismo nunca ha hablado de, nunca, o sea, ni Piaget ni Vygotsky han dicho no hay que tener estructura. Tal vez eso se ha confundido y se han llegado a pedagogías o metodologías de que haga lo que quiera y venga a aprender cuando usted quiera. No es así. Entonces sí hay que tener muy claro y no confundirnos. Perfecto, muchísimas gracias. Te comentaba fuera de micrófonos que nosotros tenemos muchos docentes que llevan años de años trabajando aquí en la institución. Ellos han pasado por todos los procesos o todas las transformaciones que hemos vivido, ¿sí? Desde solo dar una clase magistral hasta involucrarse en algo de la indagación, el tema de la tecnología, cómo ha venido ganando espacio. Ahora, ¿cuál es el consejo principal que tú darías a un profesor que lleva muchísimos años en esto? Que claro, de cierta forma él dice, oye, vengo haciéndolo esto 30 años y lo hago bien, mira dónde están mis alumnos, ¿por qué tengo que cambiar? Entonces, ¿cómo podría yo transmitirle una idea de, es la hora de cambiar, es la hora de adoptar este nuevo constructivismo? Creo que algo importante es que, y hay muchos estudios en relación a eso, que es que nosotros enseñamos de acuerdo a cómo nos enseñaron a nosotros. ¿Y por qué? Porque si llegamos a ser profesores, si llegamos a graduarnos de la universidad, de una maestría, es porque el sistema funcionó. Entonces, ¿qué decimos? Nosotros mismos, bueno, funcionó para mí, funcionó para mis estudiantes, lo voy a seguir haciendo. Ahora, aquí el punto es reflexionar, preguntarnos, bueno, tal vez en ese momento, y bueno, de hecho el constructivismo tiene muchísimos años. El problema es que las escuelas no hemos cambiado, pero el constructivismo está propuesto por Piaget y por Vygotsky hace muchísimo tiempo. Entonces, primero tener la mente como abierta y reflexionar acerca de qué de mi educación sí funcionó y qué cosas quizás debería haber hecho diferente. Y algo que creo que nos permite realmente nosotros mismos romper esquemas como educadores es vivir experiencias que nos permitan darnos cuenta de que la forma anterior de enseñar no es que nos servía, pero hay una mejor. Entonces, si nosotros como docentes vivimos esta experiencia de llega un nuevo conocimiento que ya no calza con mis estructuras, lo voy a cambiar, pero el que solo me digan no es suficiente, tengo que vivirlo. Entonces, quizás como colegio, crear experiencias vivenciales donde los mismos educadores tal vez aprenden en una clase tradicional un tema y luego ellos mismos aprenden de una forma basada en el constructivismo, entonces es como que ya lo crees. Porque si no dices, bueno, es algo más que me vienen a contar, pero como tú dices, he venido haciendo otra cosa 30 años y ha funcionado. Y aparte también tenemos que reconocer, los docentes hacemos una labor gigantesca porque nos preocupamos por lo académico, pero también por lo personal. Entonces, a ratos, cambiar no es tan fácil. Y sí creo que es muy importante que como institución les demos la oportunidad de ellos vivir metodologías de aprendizaje constructivista, romper esquemas y luego sí cambiar en el aula. Me encantó lo que dijiste, romper esquemas, vivir experiencias, darles la oportunidad. Obviamente yo creo que todos tenemos que ir entrando en este molde, los profesores más antiguos, los profesores nuevos, los más jóvenes y también las autoridades, entender eso, ¿no? Que es un paso, es una transformación que tenemos que irle dando. Entonces, si voy entendiendo, los padres de familia tienen esa responsabilidad de transmitir la responsabilidad per se a los hijos. El profesor es el guía, el que tiene que preparar súper bien la clase e ir viviendo experiencias. ¿Cómo podemos nosotros, por el simple hecho, como tú dices, de vivir experiencias, mantenerles motivados, interesados y enganchados en una clase constructivista a nuestros alumnos? El ser humano, nació para aprender. Nosotros, de hecho, para poder vivir tienes que estar en un constante aprendizaje. Entonces, creo que la escolaridad demasiado estructurada, demasiado tradicional, más bien nos quita la motivación y las ganas de aprender. Y por otro lado, aprendemos en todo, o sea, el aprendizaje no está solamente en el aula de clases. Entonces ahí también hay una manera de involucrar a toda la comunidad que es parte de la educación de una persona y tal vez hacer proyectos conjuntamente con los padres de familia, con expertos de ciertas áreas. Y la motivación, yo creo que más bien el estudiante viene motivado. Tal vez cuando está en una clase tradicional se va la motivación. Pero como seres humanos, y tú que eres padre de una niña me dijiste, estoy segura que tu hija está buscando entender el mundo y te preguntará un montón de veces cómo funcionan las cosas y irá a ciertos lugares a querer destruir y volver a construir. Eso hacemos los humanos, porque además si no aprendemos no podemos sobrevivir. Y
Creo que más bien la escuela muchas veces lo que nos quita es las ganas de aprender. Entonces, más bien con el constructivismo, ¿qué vamos a generar? Que esa curiosidad natural, que esa curiosidad que tenemos los humanos, quede intacta. Que volvamos a ser niños pequeños que quieren descubrir el mundo. Hermoso, o sea, realmente mi pregunta iba hacia eso. O sea, yo entiendo que el constructivismo por sí motiva al alumno, le tiene enganchado, es uno de los principales personajes para que funcione una clase como estas. Entonces, me parece súper chévere. Ahora, te comenté que nosotros obviamente como colegio tenemos una historia bien grande, somos un colegio, nos conocen como un colegio tradicional, ¿sí? Ahora, nosotros siempre estamos queriendo buscar el conocimiento, siempre estamos buscando hacer un impacto en esta sociedad, en las familias, que nos parece súper, súper importante. Entonces, el colegio es una empresa también, es una institución en la que tiene que irse encargando de todas las personas que la conformamos. ¿Cuál crees tú que serían las principales medidas que debería adoptar el colegio para nosotros engancharnos al constructivismo? Puede ser la parte estructural, puede ser, no sé, cambiar las clases, los profesores, las capacitaciones. O sea, ¿cuál crees tú que son los pasos para que nosotros podamos seguir avanzando en esto? El primer paso es realmente creer que están haciendo las cosas bien. Y eso tiene que venir no solo desde las autoridades, sino que todos los involucrados crean que eso es lo correcto, que eso es lo que funciona. Porque sí, a veces pasa que uno quiere hacer cambios, pero los cambios pueden venir desde arriba, pero si los cambios están solo arriba, a medida que van bajando, como que van perdiendo efectividad, pero porque no se van poniendo en práctica de la manera correcta. Entonces, primero que todos estemos en el mismo bote, que sepamos que vamos a tener que remar duro, porque obviamente los cambios generan ciertas dificultades, que a ratos las cosas no van a salir perfectas, pero tener esta seguridad de que lo que yo estoy haciendo está correcto y está bien. Y para poder creer, primero nosotros, como te decía, vivir estas experiencias que nos rompan esquemas, y eso incluye a los padres, incluye a los estudiantes, incluye a los profesores. Obviamente los padres a veces esperamos que nuestros hijos lleguen con un montón de, no sé, cuadernos llenos de cosas que hicieron nuestros hijos, o que aprendan un montón de conocimientos muy rápido, y a veces el constructivismo no vas a tener esa cantidad de hojas de trabajo, pero sí una gran cantidad de conexiones neuronales que no se ven. Entonces también que los padres se involucren en esta idea de que las preguntas que nos hacen nuestros hijos en la casa, si venimos al colegio y les vemos cómo están aprendiendo, también la clase físicamente debería ser una clase donde el profesor no está al frente, sino que más bien trabajamos en grupo, porque la idea del constructivismo es construimos juntos. Y no siempre la única respuesta la tiene el profesor, a veces la tienen mis compañeros, la tiene un miembro de la comunidad, que puede ser otro profesor de otra clase, como te digo, puede ser un padre de familia, puede ser un experto que invitemos. Entonces, el trabajar en mesas de trabajo, en equipos de trabajo, también te va a generar cambios. Y también darnos cuenta que el aprendizaje no está solo en el aula, está afuera, y muchas veces llevar esas experiencias a lugares externos del colegio, o inclusive a lugares que están fuera del colegio. Entonces, eso también puede generar cambios. Pero creo que lo más importante es creer, saber que funciona. Y así, inclusive si hay días malos, decimos, bueno, hoy día no fue un día bueno, pero mañana seguro me irá mejor. Pero si no creemos, decimos, no, no funciona, y vuelvo a lo que hacía antes. Entonces, a la final, la herramienta principal, la interacción. Sí, justamente, y si tú recuerdas cuando eras niño, probablemente recuerdas de las interacciones con tus hermanos, con tus padres, con tus amigos, y eso es como las personas aprendemos, al hablar con otros, dialogar con otros, inclusive para equivocarnos, es a través de las interacciones. El Inti Sana mantiene, yo creo que sus valores o la base de lo que somos como colegio. Nosotros tenemos muy, muy fuerte nuestra parte espiritual, nuestra parte de la persona como una parte integral, es decir, como un ser integral, ¿sí? Ahora nosotros nos hemos dado cuenta que realmente somos un colegio 360. La parte académica siempre estamos peleándonos los mejores puestos en los concursos, tenemos alumnos súper destacados, muy inteligentes. La parte espiritual, tenemos curas el 100% del tiempo aquí disponibles para todos, para quienes quieren. La parte deportiva, estamos dándole un giro inmenso a la parte deportiva, hemos implementado
nuevos procesos, nuevas áreas, la infraestructura, camerinos nuevos, o sea, realmente estamos buscando motivar ahí. Las lenguas, ahora ya no estamos buscando simplemente ser un colegio bilingüe, sino tenemos francés, tenemos italiano, estamos pensando en abrir otro tipo de idiomas. El arte lo hemos implementado allí en el colegio, lo venimos haciendo desde hace algunos años, pero este año con mucho más énfasis, las presentaciones musicales, que realmente nuestros alumnos sean personas amplias, ¿sí? Yo algún rato aprendí en la universidad, justo en la San Francisco, que uno no tiene que ser especialista solamente en un área, sí tiene que saber muchísimo de su área, pero tiene que ser una persona más allá de eso. Y el colegio está buscando hacer eso, ¿sí? La parte nutricional, tenemos ahora nutricionista, todo realmente. Entonces, haciendo un poco a la idea de que nosotros somos un colegio 360, ¿cuál es, ya para ir finalizando, un consejo que tú nos podrías dar a nosotros como comunidad intisana para adentrarnos un poco más a lo que es el constructivismo? O sea, justamente cuando hablamos de constructivismo hablamos de que aprendemos todo a través de esta idea de romper los esquemas, ¿no es cierto? Y no solo la parte cognitiva. Justamente Vygotsky, que es una de las personas que habla del constructivismo, él se enfocó un montón en el lenguaje y hablaba de cómo las madres, de manera natural, cuando nuestros hijos están empezando a hablar, les damos andamiaje y así de esa manera van desarrollando el lenguaje. Entonces, el constructivismo se puede aplicar en todo y de hecho se debería aplicar en todo. Y por otro lado, me encanta la idea de que me dices el colegio 360 porque los seres humanos no solo somos la mente, somos todo. Y si algo, una parte de nuestra falla, fallamos todo. Porque si yo no me siento bien, si yo no me siento feliz, si yo no me siento tranquila de quién soy, de las acciones que hago en mi vida, o de cómo me estoy llevando con los demás, cómo estoy con mi familia, cómo estoy con mis amigos, si hago o no deporte, si me alimento o no bien, no voy a ser una persona que aprenda bien, no voy a ser una persona que tenga éxito académicamente. Algo va a fallar en mí. Entonces, la educación tiene que ser integral y me parece lindísimo que ustedes estén mirando de esta manera al ser humano. Porque a la final eso somos como personas. Las personas somos integrales, somos completas. Y nos falta una patita, crecemos chuequitos. Entonces, o en el camino nos tocará ir enderezándonos otra vez, pero todas las patitas tienen que estar ahí y todas estas patitas son todo lo que me mencionas. La parte espiritual, la parte deportiva, la parte de la buena alimentación, de las artes, que nos forman como seres humanos, no solo como estudiantes, sino más importante como personas, que es lo que primero somos, ¿no es cierto? Renata, te agradezco un montón, realmente creo que ha sido una conversación súper productiva. Ya para finalizar y con esto terminamos, ¿cuál es tu impresión personal sobre el constructivismo? ¿Qué es lo mejor y realmente en qué crees que le falta, que puede patalear el constructivismo? Creo que el constructivismo es en sí una teoría de cómo aprendemos las personas y luego, dependiendo del lugar en el que estamos, de quiénes son nuestros estudiantes, vamos a aplicar metodologías que les sirvan a ellos de la mejor manera. Entonces, como yo les digo siempre a mis estudiantes, la educación es como este puente que tendemos entre, aquí están los conocimientos, las destrezas, los valores, aquí está quién es mi estudiante que le tengo que conocer. No puedo pretender enseñarle algo a alguien con quien yo no tengo un vínculo, con quien yo no tengo una relación, yo no sé, si yo no le conozco, no sé qué necesita, cómo genera estas experiencias constructivistas, cómo le permito indagar. Entonces, sí creo que es súper importante que no tengamos esta idea de que cualquier metodología se aplica igual en cualquier lugar. Entonces, si mis estudiantes, imagínate, son universitarios y a mí me importa conocerles, me importa crear un vínculo con ellos, saber qué necesitan, saber cómo están como personas y luego crear experiencias de aprendizaje, porque para eso están yendo a la universidad, sí tengo que darme cuenta que tengo que adaptarme a las necesidades y con eso no quiero decir que sea de cada uno, porque en el mundo también nosotros como personas tenemos que adaptarnos a los demás y no puedo esperar que cada profesor vea solo por mí, porque yo tengo compañeros, yo estoy en un mundo donde comparto con gente. Entonces, sí adaptar, sí buscar que se cumplan las necesidades de todos, pero esta idea de personalizar, yo sí la cuestiono, porque la educación no es acerca de ti, es acerca de todos, es acerca de una comunidad que aprende junta. Entonces, sí, lo que pensaría es como, primero saber quiénes son mis estudiantes y dependiendo de eso, qué quiero lograr. A nombre de todos los que somos del Colegio Intisana, padres, alumnos, profesores, las autoridades, te agradezco inmensamente. Muchísimas gracias a ustedes y para mí un gusto volver después de tanto tiempo por aquí. Como te digo, estuve unos años que fui muy feliz y me sentí como, me desarrollé mucho profesionalmente, personalmente al haber trabajado en el Pinar.
Intisana, for a lifetime.